Buenos días a todos y a todas. Nos toca comenzar una nueva unidad y en esta ocasión el tema que trabajaremos serán las ciudades. Este vídeo servirá para que tengáis la base sobre la mayor parte del tema y como siempre podréis utilizarlo como herramienta de estudio. En este tema trabajaremos cómo han ido evolucionando las ciudades a lo largo de las épocas hasta llegar a ser las ciudades que son hoy, los tipos de ciudades que podemos encontrar y como parte práctica el análisis y comentario de planos urbanos. Comenzamos. Lo primero que tenemos que saber son los modelos de ciudad que han ido surgiendo en las etapas históricas. El origen de las ciudades está en la antigua Mesopotamia, situada en el próximo Oriente Asiático. Sus ciudades se caracterizaban por un gran desorden. Fueron los griegos, maestros de la lógica y de la matemática, los que aportaron el llamado modelo hipodámico, que recibe su nombre de Hipódamo de Mileto. Este modelo se basa en una geometría de calles que, si nos fijamos en el dibujo, van cortándose perpendicularmente entre sí y adaptándose a la forma del terreno. Los romanos fueron grandes admiradores de este modelo y lo adoptaron, pero organizaban las calles de las ciudades que iban fundando como si fueran auténticos cuarteles militares, en forma de cuadrícula con dos ejes principales que cruzan la ciudad de norte a sur y de este a oeste, el Cardo y el Decumano. Ya en la Edad Media encontramos cambio en la forma de las ciudades. Fue un periodo especialmente de gran conflictividad, por lo que se opta por un modelo circular y amurallado aprovechando el relieve, y dentro de cada recinto se distinguen, como en cualquier ciudad actual, sus zonas principales donde se concentran actividades políticas, religiosas y las zonas de alrededor donde podemos encontrar viviendas, mercados, etc. La gran diferencia con la ciudad de la Edad Antigua está en sus calles. Se opta por trazados que van creciendo sin ningún tipo de orden. Son auténticos laberintos que aprovechan cualquier recoveco e incluso que podían utilizarse para una mejor defensa de la ciudad, con calles sin salida, estrechas, donde resulta verdaderamente fácil perderse, ya sean los barrios cristianos o los arrabales musulmanes. Este modelo es similar entre las ciudades cristianas e islámicas, aunque cada una con sus propios tipos de edificios, como podemos ver en la diapositiva. La Edad Moderna es el momento de gloria de las monarquías absolutas, la competencia entre países y reyes y grandes ciudades que buscan demostrar su poder. Es por eso que las ciudades se van ampliando, se fortifican, aparecen grandes palacios y en especial aparecen las plazas mayores. Las ciudades ahora siguen un modelo radiocéntrico, esto es, tienen un centro clave y todas las calles buscan conectar con ese centro, que normalmente será esa plaza mayor que puede tener el ayuntamiento o edificio principal, grandes decoraciones, monumentos, etc. La revolución industrial significa un punto de inflexión. La aparición de las fábricas hace que sea necesario derribar las murallas y ampliar terrenos tanto para las fábricas como para las viviendas de los trabajadores. Nacen así los polígonos industriales y los barrios obreros en la periferia de las ciudades. Durante estos años, las mejoras en la calidad de vida harán que la población crezca muchísimo, así que las ciudades crecerán con ella, construyéndose nuevos barrios de viviendas y nuevos servicios que puedan abastecer a las poblaciones que van desarrollándose, algo que continúa haciéndose en la actualidad. Si nos fijamos en los planos de las ciudades que tenemos en las diapositivas, podemos ver siempre cómo hay una primera zona que sería la zona de origen, es decir, donde normalmente encontramos el casco histórico de esa ciudad, pero si os vais alejando podéis ver cómo las calles pueden ir cobrando en una forma diferente en el trazado, en la forma, en el tipo de calle, etc.
Eso es el reflejo que nosotros tenemos de la evolución de esas ciudades, cómo pasamos de una zona originaria a una ciudad más ampliada, con nuevos barrios, nuevos lugares y diferentes organizaciones según lo que nos interesa. Aunque esto lo veremos más en profundidad con el comentario de los planos urbanos. Vamos a empezar ahora a ver los planos urbanos. Un plano es una representación gráfica de una ciudad para conocer su posición y su evolución histórica. ¿Qué elementos debemos saber analizar en un plano? Lo primero y más básico es la localización, donde debemos distinguir dos conceptos, emplazamiento y situación. El emplazamiento es el lugar de origen, el terreno donde se sitúa, mientras que la situación es la relación con el entorno, recursos de la zona, vías de comunicación, cercanía y contacto con otros territorios. Fijándonos en el trazado de las calles, podremos ver si estamos ante una organización irregular y desordenada o lineal, con grandes calles principales como una gran vía y una organización de las calles secundarias en torno a esas calles o ejes principales. La forma del plano y sus calles también nos permitirá ver el tipo de modelo urbano, si es ortogonal, con calles rectilíneas que se cruzan adaptándose al terreno, con formas geométricas como veíamos con los griegos y los romanos, o radiocéntrico, ese modelo circular donde las calles van formando anillos que convergen en el punto central. La evolución de este urbanismo es lo que nos ha llevado a la estructura urbana que tenemos actualmente, un área central que incluye a los principales edificios políticos, centros económicos, cascos históricos, etc., una zona suburbana donde se ha ido instalando la población a medida que crecía la ciudad, con barrios y edificios que pueden tener apariencia diferente según el nivel de vida de la gente que vive allí, y una zona periférica, es decir, los alrededores, donde podemos encontrar zonas que requieren de mucho espacio no disponible en el centro, centros comerciales, polígonos industriales, nuevos bloques de viviendas, etc. Por supuesto, ninguna ciudad se encuentra aislada, sino que el crecimiento de sus actividades busca inmediatamente la conexión con otras áreas, formando agrupaciones de grupos de población, territorios y actividades económicas. De menor a mayor empezaríamos con áreas metropolitanas, que tendrían una ciudad principal y las zonas de sus alrededores. Pensad, por ejemplo, en Orihuela y los pueblos de su alrededor, como pueden ser La Campaneta, San Bartolomé, Arneva, Benferri, La Murada, etc. Seguidamente tendríamos las conurbaciones, que serían agrupaciones de ciudades independientes, pero que están en contacto debido al crecimiento de todas ellas. Por ejemplo, en esta zona podríamos hablar de la relación entre zonas de la Vega Baja, como Orihuela, Murcia, Callosa, Elche o Torrevieja y Alicante. Un último escalón sería el de las megalópolis, que son agrupaciones de áreas metropolitanas formando un conjunto territorial de gran tamaño. Pensad, por ejemplo, si cogiéramos en el conjunto de toda el área de Levante de la península ibérica. Si recordamos el tema de la población, comentábamos que no todos los territorios se desarrollan o pasan por las mismas etapas al mismo tiempo. Lo mismo pasa con el crecimiento urbano. En los países desarrollados el crecimiento se puede considerar que está estancado, pero porque ya ha crecido sobradamente, mientras que en los países en vías de desarrollo asistimos a un continuo éxodo rural, gente que se va del campo a las ciudades en busca de una oportunidad de trabajo o una mejor calidad de vida. Pero también tenemos un problema. El desarrollo de países y el crecimiento urbano puede suponer amenazas al medio ambiente por destrucción de zonas, contaminación por parte de empresas, etc. Y resulta, como poco, polémico o difícil que se ponga obstáculos a países o a territorios para subirse a un carro al que otros países ya se han subido y del que siguen tirando. Esto tiene que hacernos pensar en que es necesario contribuir a mejorar las condiciones de estos lugares para conseguir que su desarrollo no tenga que significar necesariamente la sobreexplotación o la destrucción de algún ecosistema. Debemos protegerlos. Los árboles no se protegen solos, excepto el árbol luchador mexicano. Y por supuesto se debe intentar buscar un equilibrio entre el crecimiento urbano y el entorno. Esto es lo que se conoce como planificación urbanística, estrategias para que el crecimiento de una ciudad se haga con cabeza y responsabilidad, eligiendo áreas y tratando de respetar en la medida de lo posible el entorno.
Esto se puede ver muy bien si cogemos imágenes de hace unos años y de ahora, de zonas como pueden ser, por ejemplo, la Manga del Mar Menor en Murcia o Benidorm en Alicante. Un urbanismo desmedido que puede significar un ataque a todo lo que es el relieve y la geografía de la costa. Retomando la cuestión de la influencia de las ciudades, la jerarquía urbana significa que hay ciudades de más poder, recursos e influencias que otras. Esto nos lleva a marcar una jerarquía, algo que no debe resultarnos nuevo porque es tan sencillo como pensar en pueblos y ciudades y ordenarlos según la importancia que tienen. De mayor a menor tendríamos las grandes metrópolis mundiales, de gran poder económico, político, que tienen organizaciones internacionales, etc. Pensad, por ejemplo, en Nueva York, Washington, Londres, etc. No, no es esto, es allí. Un escalón por debajo estarían las metrópolis nacionales, que serían las capitales de países o sus ciudades más importantes con un elevado número de servicios o de actividades económicas como Madrid y Barcelona, por ejemplo. Seguidamente tendríamos las metrópolis regionales, que podrían ser perfectamente las capitales de una provincia, por ejemplo. Son ciudades medias de cierta importancia, pero que están bajo la influencia de las metrópolis nacionales. Aún así, pueden ejercer influencia sobre otras ciudades o pueblos de la zona: Sevilla, Valencia, Alicante, Granada, etc. Y por último tendríamos las ciudades medias y pequeñas, núcleos algo más reducidos, pero que son suficientes para ofrecer recursos y servicios a ciudades o pueblos de alrededor. Cada ciudad tiene, por tanto, su área de influencia, ya sea mayor o menor. Esa área de influencia recibe el nombre de hinterland. Este hinterland sobre el que se ejerce influencia puede ser por muchos motivos, lo cual nos lleva al siguiente punto: las funciones que puede tener una ciudad. Todo dependerá de las instituciones, instalaciones y servicios de que disponga. Las funciones de una ciudad engloban todo lo que puede ofrecer. Además de ser un espacio de residencia para la población, tendrá su función política, ya sea de mayor o de menor envergadura, su función cultural y turística, comercial y económica, y a partir de ahí otras muchas funciones que podemos relacionar: religiosa, científica, educativa, urbana, entretenimiento. Todo dependerá de los edificios y las actividades que encontremos en dicha ciudad. Es una ciudad mágica. Podemos volver el año que viene. Ya veremos, cariño. Ya veremos. Todo lo que comentamos sobre las ciudades tiene su reflejo en el plano, cuyo comentario veremos más tranquilamente en clase o con otro vídeo. Pero fijaos cómo podemos encontrar siempre un centro histórico que, como hemos dicho, sería el lugar de origen de la ciudad. Podemos mirar, por ejemplo, el río, que recordad que dijimos que era importante a la hora de asentarse, y sería la zona entonces donde situamos los edificios principales. Conforme nos alejamos, mirad cómo puede cambiar la distribución de las calles posteriores. Los ensanches son las nuevas áreas que se van urbanizando para asentar a la población y que por supuesto pueden incluir zonas relacionadas con la economía de la ciudad, trabajo, servicios, etc. En la periferia encontraremos los polígonos industriales, las grandes superficies comerciales o nuevas áreas residenciales, zonas para las que, como ya hemos podido comentar, no hay espacio disponible en el centro de la ciudad y que significan la expansión urbana del territorio. Lo dejamos en este punto a falta de ver más detalladamente cómo debemos comentar un plano urbano. Espero que esto nos haya servido para ver los tipos de ciudades que ha habido a lo largo de la historia y sobre todo entender cómo el plano no es solamente un mapa, sino que puede reflejar cómo una ciudad nace y va creciendo según la época y las necesidades hasta llegar a ser lo que es hoy. Continuaremos trabajando el tema, ánimo y espero que os haya servido el vídeo.